Bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Otra vez. Bueno, bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno. Bueno, 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 bueno. A ver, vamos a meternos con otro video. Sí, compañera, te dejo porque estoy por iniciar la capacitación. Te dejo, al rato nos comunicamos. Ok, gracias. Gracias. Te doy la atención que te mereces terminando la capacitación. Sí, y nada más voy a iniciar con el curso de combate contra incendios quedará video grabado. Precisamente como les comentaba, un comburente es la sustancia que se combina para iniciar el proceso de la combustión. El comburente más común que tenemos en la naturaleza es el oxígeno. Pues, ¿por qué? Porque está en el aire, ¿no? Pero no es el único. Hay comburentes mucho más agresivos, como es, todos hemos visto, ¿no? Al momento de soldar, pues la mezcla óxido-acetileno. Entonces, tenemos que el comburente puro, como es el oxígeno, pues va a acelerar la combustión y obviamente nos va a elevar las temperaturas del trabajo y demás, ¿de acuerdo? Yo normalmente doy capacitaciones y las hago de manera muy rápida, entonces si ustedes tienen una duda, párenme y con gusto se les explica, ¿de acuerdo? Pueden mandar un chat, un mensaje, algo que quede no tan claro y con gusto hago una pausa y lo vemos más a detalle. Otro componente del fuego, como decía, de este triángulo es lo que es la ignición o lo que se le conoce como calor, que es la energía necesaria para elevar la temperatura del combustible a un punto donde se liberen suficientes vapores para que ocurra la ignición. A este concepto se le conoce como límite inferior de ignición, el LIE. El LIE es el límite inferior de explosividad, que también van mucho de la mano. Al final del día, el LIE va a ser una mezcla entre el porcentaje de comburente en la mezcla, que en este caso sería aire, y los vapores liberados de la sustancia. Como focos de ignición principales tenemos lo que son eléctricos, que son cortocircuitos, arcos eléctricos y electricidad estática. Esto es bien importante porque nosotros mismos la generamos. Mecánicos, pues calentamiento por fricción y chispas de herramientas. Térmicos, tenemos lo que son llamas, superficies calientes y radiación solar. Químicos, reacciones exotérmicas y sustancias autooxidantes. Pues bien, como justamente el día de ayer comentaba con Walter que yo tuve un pequeño derrame de líquidos inflamables, de combustibles, él me comentaba, ¿no? Dice, no, dice acá, él está en Sonora, ¿no? Acá en Sonora, un derrame de esas proporciones, se me derramaron 1,400 litros de combustible, pues es una bomba de tiempo, ¿no? Por las temperaturas a la cual se manejan allá, pues obviamente las gasolinas se empiezan a liberar muy rápidamente gases y pues eso se convierte en un incendio potencial, ¿sale? En reacciones exotérmicas, esto donde lo vemos mucho en lo que son las soldaduras, por ejemplo, exotérmicas, que al final del día son metales que con una pequeña chispa eso se enciende y las reacciones son muy violentas, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda con estos focos de ignición? Pueden escribir en el chat o con gusto pueden abrir su micrófono. Con toda confianza lo pueden hacer sin problemas. Yo normalmente me voy muy rápido, pero pregunten. De verdad, para eso es este espacio, para aclarar dudas. Vamos, Juan dice que no todo está quedando bien, no todo es claro. Ok, vamos a hacer una pequeña recapitulación. Entonces,
para que quede un poquito más claro, ¿qué es el fuego? Empezamos con ese tema. El fuego como tal es el producto de la combustión. En el producto de la combustión vamos a liberar calor, vamos a liberar luz, que es energía luminosa, vamos a liberar energía en forma de calor y pues como tal las llamas es un producto de esa combustión, ¿sale? Para que se dé a cabo una combustión se requieren de 3 elementos, que es un combustible, un comburente y una fuente de ignición, que sería lo que es el triángulo de fuego, ¿vale? Vamos a necesitar estos 3 elementos para que exista fuego. Entonces es combustible, comburente y la ignición. Como combustible es todo material que puede arder. El comburente va a ser el acelerador de la combustión. Como tal, el principal comburente que tenemos en el medio ambiente es el aire. ¿Por qué? Porque contiene una proporción entre el 19 y el 21% de oxígeno. En este caso, el comburente es el oxígeno. Pues les ponía el caso de la soldadura por óxido acetileno, que como tal es acetileno con oxígeno en estado puro, que lo que hace pues es elevar tanto la temperatura como del fuego, ¿sale? Y el último componente del triángulo de fuego, que es lo que me va a aportar la energía para iniciar esa combustión, se le conoce como ignición. Hay 4 tipos de ignición: eléctrica, mecánica, térmica y química. No sé si quedó un poquito más claro, Diana y Juan. ¿O tienen alguna duda en específico? La vemos antes de seguir más adelante, porque como tal, esto es la base de lo que es el combate contra incendios. Ok, de acuerdo. Gracias, Diana. Duda, en químicos, sustancias autooxidables, ¿algún ejemplo? Sí, normalmente son gases, ¿eh? Son tipo de gases que reaccionan de manera muy violenta. Ahorita no tengo uno como a la mano que te pueda decir, pero normalmente vienen marcados en su envase como inflamables y son gases que al momento en entrar en contacto con cualquier fuente de ignición, pues van a prenderse. Ok, ¿Alguna entonces otra serían duda? gases, no serían como líquidos, o también entran ahí los líquidos. Al final del día, si el líquido también, por ejemplo, en estos casos hay ciertos líquidos que también se pueden autoinflamar, como por ejemplo el diésel, ¿no? Que no necesita como tal de una ignición más que de someterlo a presiones y temperaturas altas para que se inicie este fuego, ¿de acuerdo? Pero sí pueden ser también líquidos. ¿Alguna otra No sé si te pregunta? pueda apoyar yo ahí, Daniel, con los Adelante, Walter. comentarios. Adelante, Walter. Mira, existen tanto como en todos los estados físicos los materiales que son flamables, ¿no? Porque la palabra in proviene de lo contrario, ¿no? En muchos casos utilizamos la palabra inflamable, pero en realidad la forma correcta, según la lengua española, es flamable. Entonces, hay tanto en todos sus estados físicos como que ya sea líquido, gaseoso y sólido, existen materiales que pueden darse la ignición del fuego simplemente con el contacto mismo del oxígeno o por variaciones de temperatura. En el caso que son, hay por ejemplo, minerales, ¿no? Minerales que con el simple hecho de entrar en contacto con el oxígeno empiezan a hacer su función de flamabilidad. Hay también gases con el solo hecho de los cambios repentinos de temperatura tienden a arder, ¿no? Como por ejemplo también es muy tóxico y es muy inflamable. Hay gases como gas cloro, hay una infinidad, ¿no? de materiales.
Pero en este tema, pues también entra la clasificación tanto o más bien el etiquetado de los materiales, ¿no? Ese es lo que yo puedo comentar con respecto a los estados físicos de los materiales que pueden ser flamables. Sí, al final del día, las reacciones químicas las vamos a tener en los tres estados, ya sea sólido, líquido o gaseoso. Pues como tal, lo que comentabas, mira, por ejemplo, las reacciones exotérmicas son reacciones que por sí mismas generan calor y precisamente avivan el fuego. No tenía el dato así de un material flamable que sea autoignífugo, pero sí, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de material sólido, que son las sales metálicas, que al entrar, por ejemplo, en contacto con agua reaccionan de manera muy violenta y pueden, precisamente, al liberar energía en forma de calor de manera muy agresiva, automáticamente ese es un punto de ignición. Por eso es que se tiene mucho cuidado, por ejemplo, con las sales metálicas. No sé si quedó un poquito más claro, Juan. Sí, fue Juan. Me parece que sí había sido Juan, ¿no? No, Osvaldo, pero sí, sí, gracias. ¿Dijo sales metálicas? Sí, son lo que es el sodio, el potasio, son al final del día son lo que se conoce como sales metálicas, que es el fuego metálico. Así se le conoce en el ramo. Nada más hay que tener un poquito de cuidado. Hay que tener, precisamente como decía Walter, hay que poner mucha atención en lo que es el etiquetado del producto y al final del día nos va a dar el manejo adecuado que vamos a tener con esta sustancia. De hecho, Okay, nos va a sí. hablar, si bajamos nosotros lo que es la seguridad, ahí podemos ver hasta las incompatibilidades de los materiales. Ahí claramente te dice, no juntes este material con agua, porque ¿por qué? Precisamente, ¿no? Esta es una de las bases. ¿Por qué? Porque puede reaccionar de manera muy violenta, puede liberar calor de manera muy violenta y obviamente eso nos va a dar hincapié a que se produzca fuego. Recordemos otra vez el triángulo de fuego. Si tenemos un combustible que puede ser madera, papel, lo que sea, ¿no? Tenemos un comburente, que en este caso aire, que es lo que tenemos en todos lados, y súmale una fuente de ignición que va a ser lo que nos va a proporcionar el calor necesario para que se lleve a cabo esta combustión, tenemos nuevamente el triángulo de fuego. Entonces damos hincapié a lo que es el fuego, ¿vale? Recordemos también algo muy importante, compañeros, que se da también en el caso de los espacios confinados. Los niveles que pueden ser well o LEL, pueden ser que se le puede llamar, ¿cómo les puedo decir? Atmósferas explosivas. Estas ayudan a ciertos materiales a que se genere más rápido una explosión, sea una ignición en el caso de lo que estamos hablando, ¿no? Es importante tener en cuenta los niveles de oxigenación, que es parte importante de lo que comenta el ingeniero, que es el triángulo de fuego. Claro, un poquito más adelante les ponemos precisamente lo que son una pequeña imagen para explicar los límites de inflamabilidad, tanto el inferior como el superior. Entonces vamos a continuar, si ya no hay más dudas, continuamos. Vamos a hablar lo que es una reacción en cadena. Una vez que se ha iniciado lo que es el incendio, recordamos que nuevamente tenemos el triángulo de fuego. Entonces nosotros, mientras le sigamos proporcionando un combustible y un comburente a ese fuego, va a seguir ardiendo. Entonces tenemos lo que se llama una reacción en cadena, que es un proceso que permite la continuidad y propagación del incendio, siempre que se mantenga el aporte de combustible y comburente. Como tal, la energía de activación, una vez iniciado el fuego, ya por sí solo va a arder. Aquí tenemos nuevamente el triángulo de fuego de manera gráfica. Nuevamente los tres elementos. Esto es de memoria, todo el mundo nos lo debemos de aprender. Va a ser el combustible, el comburente y la energía de activación o ignición.
¿De acuerdo? Esto ya no lo podemos olvidar, ya se nos debe de quedar. Hay una pregunta, ¿el punto de ignición es diferente a un cerillo y un encendedor normal? No, al final del día precisamente eso es lo que nos va a dar la ignición, que es el primer aporte de energía, lo que nos va a hacer encender el fuego. No sé si han visto, por ejemplo, en los encendedores de cocina, que son eléctricos, que únicamente lo que hacen es dar una chispa, y obviamente si liberamos gas, que es el combustible, tenemos aire, que es el comburente, y le damos un chispazo, nada más una chispa de energía estática, pues eso enciende. Entonces, en ese caso, esa es nuestra ignición. Por ejemplo, cuando se acerca a lo que es un encendedor, la fuente de ignición es calor. ¿Por qué? Porque le estás acercando ya como tal una llama. ¿Quedó claro, Alberto? ¿Alguna otra pregunta acerca de esto? Creo que puedes claro? continuar, ingeniero. Claro que sí. Tenemos 5 principales clases de fuego. La clase A, la clase B, la clase C, la clase D y la última que se ha agregado es la clase K. Vamos a ver una por una. La clase A tenemos materiales que producen brasas, como son madera, papel, caucho y ciertos plásticos. El tipo de fuego B son fuegos producidos por líquidos inflamables. Aquí entran todo lo que son los hidrocarburos y sus derivados, aceite, grasas, solventes, pinturas, gases flamables como el metano, el acetileno, todo lo que son derivados de los hidrocarburos van a ser las clase B. Los fuegos de clase C son fuegos, se le conoce como fuegos eléctricos. ¿Y por qué se les separa? Porque al momento de tener ya un combate de este tipo de incendios, no se pueden apagar de la misma manera. Entonces, por eso tienen su propia clase de tipo de fuego. El tipo de fuego D es de lo que hablábamos, son los producidos por las sales metálicas en calidad de partículas o virutas, como es el aluminio, titanio, circonio y no metales como el magnesio, sodio, potasio, azufre y fósforo. Entonces, el fuego D queda como el fuego metálico, el fuego C como fuego eléctrico, el fuego B como fuego de hidrocarburos y el fuego A como materiales que producen brasa. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda en esto? No. ¿Todo bien? Ok. Les comento, si tienen alguna duda, con toda confianza pueden aperturar su micro y hacer la pregunta sin ningún problema, compañeros. Para eso estamos. De hecho, esta sala, por eso es que se hacen videoconferencias con pocos participantes para que ustedes puedan contribuir de manera agradable y empática, ¿no? Y podemos obtener la información que se requiere. Permítame un segundo porque ya se me bajó mucho la luz en la... Adelante, ingeniero. Claro que sí, permítame un segundo. ¿En qué grado enciende el fósforo o un cerillo? Mira, como tal, como fuente de ignición es suficiente para encender ahora sí que un fuego, la energía, la poca energía que te aporta un fósforo o un cerillo es suficiente. Como tal, aquí hay un dato curioso, la diferencia entre un fósforo y un cerillo, pareciera que es lo mismo, pero no. La diferencia está en que un fósforo está hecho de fosfato, su cabeza es de fosfato y normalmente con cualquier energía mecánica es suficiente para que se encienda. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que con cualquier frotamiento va a encender, son los famosos fósforos a prueba de agua, ¿no? Que aunque estén mojados, encienden. Con cualquier contacto con superficie metálica, cualquier lija,
Hasta con la uña lo vas a encender, y un cerillo no, porque el cerillo nada más trae un material combustible en la punta y el fósforo lo trae en lo que es la banda. Por eso se le conoce como cerillos de seguridad, porque no los vas a esos, aunque los fricciones tú con el piso, los fricciones con lo que sea, con una lija, nunca los vas a encender. Ese es un pequeño dato curioso de lo que son los cerillos y los fósforos. Continuando con la diapositiva, vamos a hablar un poco de los métodos de protección contra incendios. Aquí sí nos vamos a explayar un poquito más. Como medidas de protección contra incendios, tenemos las protecciones estructurales, la detección y alarma de contraincendios, la evacuación y la extinción. ¿Qué van a hacer las protecciones estructurales? Son recubrimientos antiignífugos que lo que nos hace pueden ser desde retardantes de llama o incluso materiales que son imposible que ardan. Entonces son recubrimientos, esto se usa mucho en las naves industriales, se recubren lo que son las estructuras de acero, precisamente para que no colapsen, y lo que son los techos o paredes vecinas a otras naves industriales para que el fuego no produzca lo que hablábamos, la cadena de ignición, para que no pueda encender la nave de al lado, y esa la de al lado, y esa la de al lado. Entonces se usan materiales antiignífugos como medida de protección contra incendios. Ahora lo que es la detección y alarma, precisamente como métodos de detección tenemos los detectores de humo, los detectores de calor, los detectores de fuego, los detectores de los rociadores, ¿no? que reaccionan a cierta temperatura. Va a ser lo que son las medidas de protección contra incendios. La evacuación, esto es bien importante. Otro pequeño dato curioso, lo que estamos en el ramo, se dice, ¿no? que para poder controlar un conato de incendio tenemos 2 minutos para hacerlo. Después de ese tiempo, un incendio se puede salir de control. Entonces, si el incendio ya se salió de control, ya no somos o no tenemos personal, o no somos nosotros mismos personal capacitado para poder abatir este conato de incendio. Entonces ya lo único que podemos hacer es comunicar, hacer la comunicación externa, que es llamar a bomberos y proceder con la evacuación. La evacuación obviamente hay que hacerla de manera ordenada y de acuerdo a nuestro protocolo de atención a emergencias. Ahí siempre tenemos que tenerlo a la mano, tenemos que tener las instrucciones de realizar en caso de un incendio. Normalmente son, ya saben, no salir corriendo, mantener el orden, si el humo es muy denso, bajar a lo que es el nivel inferior del piso, arrastrarse, cubriéndose la boca para evitar inhalar humos. Esto es bien importante. Dependiendo del combustible que que se esté quemando, va a ser el tipo de humo que nos va a generar. Tenemos humos que son sumamente tóxicos y a lo mejor no nos provoca una muerte por calor o por quemaduras, pero sí por asfixias o por intoxicación. ¿De acuerdo? Pues es bien importante conocer nuestro plan de evacuación. Y último, pues es la extinción. De acuerdo, como extinción, veremos más adelante los métodos de extinción. ¿Alguna duda con esto? Adelante, ¿eh? Lo de los 2 minutos que habías mencionado, no entendí. Ah, claro, mira, creo que es como un pequeño, pues una pequeña nota mental, donde nos hacen mucho saber, nosotros nos ponen mucho hincapié en que nosotros contamos con 2 minutos para combatir un conato de incendio. Después de esos 2 minutos se puede salir de control, ya no es manejable por nosotros. Por eso siempre se recomienda tener un extintor a no más de 23 metros de donde se están ejecutando alguna tarea, o si es posible, pues tenerlo a la mano precisamente para poder actuar de la manera más rápida antes de que eso se salga de control.
¿Sale? Nada más es una pequeña regla, así que es un pequeño tip básico, así de un incendio tengo 2 minutos para poder actuar y mitigarlo. ¿Sale? ¿Alguna Sí. otra duda? ¿A cuántos metros tienes que estar el extintor? Ok, mira, eso lo va a determinar. Recuerden que todo esto se rige en base a la norma 02 de la Secretaría del Trabajo y esto se va, o sea, digo, la distancia correcta se obtiene después de hacer un análisis de riesgo de lo que es el incendio, un análisis de lo que es el incendio, ¿no? Entonces, nos maneja 2 grados, el medio, se podría decir el normal y el grado alto. Me parece que el grado normal son 23 metros y cuando tenemos un riesgo de incendio alto son 10 o 15, no recuerdo el dato, pero ahorita se los verifico. De 10 a 15 metros, ingeniero. 15 metros, 15 metros así es. en un resultado de un El análisis riesgo de incendio contra alto, ¿verdad? incendios en un lugar donde manejaban sustancias químicas peligrosas, ¿no? Claro. Pues sí, 10, 15 metros. Dependiendo de las condiciones, ¿no? Y de los escenarios que tengamos. El riesgo de incendio, ¿cómo lo vamos a calcular? Al final del día, bueno, eso es parte de la norma 02, no se basa tanto en estos temas que nosotros estamos dando, pero bueno, para que sea de conocimiento general y no me los mareen, el riesgo de incendio se va a determinar por las medidas de superficie de donde estemos haciendo la evaluación y de la suma de los combustibles líquidos, gaseosos y sólidos. Como combustibles sólidos, la norma cuenta todo, muebles de oficina, papelería, todo lo que se pueda incendiar, se toma como un combustible sólido, como un combustible líquido, pues si tenemos diésel, gasolinas, thinner, solventes, como les hablaba, casi prácticamente todos los derivados del petróleo son combustibles líquidos y combustibles gaseosos, pues nuestro inventario de gases, ¿no? Entonces, se hace la suma, la misma norma te da el procedimiento, es prácticamente una división y te da un factor, ese factor ya te va a determinar el riesgo de incendio si es medio, normal o alto. Y nada duda? más para colaborar contigo, ingeniero, hay una tablita que les voy a compartir en el grupo de Protección México. Esa tablita viene como nos especifica la norma 02 de cómo podemos determinar si tenemos un riesgo bajo, medio o alto de incendio. Esta tablita nos dice los metros cuadrados de la construcción, qué tipo de sustancias químicas manejamos o sistema o todo lo que refiera a una ignición. Y con esto lo podemos determinar con esa tablita. Yo se la voy a compartir terminando la capacitación. Se la voy a hacer llegar al grupo. ¿Alguna otra duda? Adelante, compañero. Ok, prosigamos entonces. Adelante, amigo. Los métodos de propagación de incendio. Tenemos 3 principales métodos de propagación: la radiación, la conducción y la convección. La radiación es la energía calorífica radiada en línea por el fuego. La conducción es la transmisión de calor a través de contacto directo. De hecho, si recuerdan, uno de los métodos de ignición era el contacto directo por temperatura elevada. Y la convección, que es la transferencia de calor por medio de gases y humos. ¿Alguna duda con esto? La radiación va a ser la energía calórica liberada, conducción, transmisión de calor directo por contacto, y convección, transferencia de calor por gases o humos. ¿Alguna duda hasta aquí? Parece que no. Ninguna. Ok, de acuerdo. ¿Prosigues, Walter? Sí, nos quedamos en la diapositiva número 11, ¿no? Así es. De las siguientes las proyecto yo para que no se haya como un corte. Ok, muy bien. Muy bien, de nuevo buenas tardes a todos. Vamos a hablar un poco de lo que refiere a la cadena de incendio. ¿Qué es una cadena de incendio? Es una secuencia, cómo se va
prolongando un incendio, ¿no? Tenemos lo que es la ignición. La ignición pues se da de acuerdo a lo que ya especificó el ingeniero con lo que respecta al tetraedro del fuego, perdón. Tenemos la propagación. La propagación puede ser de manera vertical o de manera horizontal. Y las consecuencias pueden ser daños materiales o daños y pérdidas humanas. Es muy importante romper esta cadena, así como de un inicio, ¿verdad? De un inicio, impedir que se genere el tetraedro del fuego sería la mejor estrategia para evitar un incendio de grandes proporciones o un conato que nos pueda sacar de nuestras actividades comunes industriales y que podamos tener pérdidas de tiempo y lesiones pequeñas. También tenemos otro punto muy importante que son los métodos de extinción. Los métodos de extinción son algunos, ¿no? Puede ser por medio de enfriamiento que se utilizan en las cocinas industriales, como es por medio del enfriamiento que se utilizan en los extintores con agua comprimida. También puede ser por segregación, ¿verdad? Consiste en eliminar y aislar materiales del combustible, segregándolos, eliminándolos. De esta manera también la segregación se utiliza también mucho en el combate contra incendios en los bosques. Segregamos el material, hacemos pequeños fuegos y de esta manera se elimina un incendio inminente y fatal, ¿verdad? Puede ser de grandes proporciones y de grandes pérdidas, tanto forestales como humanas, materiales. También tenemos otro método que es el método de sofocación. Este método consiste en desplazar el oxígeno de una manera para que se elimine la combustión. Puede ser, por ejemplo, en restaurantes, que lo que pasa, estamos cocinando con aceites de cocina, se da el flamazo en el sartén y lo peor que podemos hacer es echarle agua. ¿Qué es lo que pasa? En vez de generar un incendio, generamos dos. Y en este caso se segrega y se pueden dar pues, incendios de grandes proporciones y grandes pérdidas. ¿Qué es lo que comúnmente pasa, ¿no? Cuando no tenemos conocimiento de cómo podemos sofocar o cómo podemos eliminar este tipo de incendios? Y bien dijo ahorita el compañero ingeniero Daniel García, que tenemos determinado tiempo para eliminar un incendio. En una casa ahí puede haber hasta menos de 20, 30 segundos. Si nosotros no respondemos adecuadamente, podemos generar un incendio de grandes pérdidas. Y es importante tener los métodos de eliminación o de extinción en nuestra mente para poder responder y combatir estos fuegos. En el caso de la sofocación también se utilizan los extintores como pueden ser el tipo ABC, ¿verdad? El material extinguidor que puede ser tanto PQS, polvo químico seco, espumas, en fin, una serie de materiales que se utilizan para extinguir los fuegos. Y hay otro por inhibición. Esta técnica refiere a interferir a la reacción química del fuego, eliminar alguno de los tres factores que están dentro del tetraedro del fuego. Tenemos otra, no sé si puedes cambiar, Daniel, la presentación, si es tan amable. ¿Sí me escuchas, Daniel? Sí, Daniel. ¿Puedes cambiar la presentación? No la Sí, Walter, ¿en cuál te la pongo? Estoy en extintores portátiles. Me fui un poquito más adelante. Sí, no te preocupes, no hay problema. Bueno, estamos, bueno, yo la tengo, la presentación la tengo aquí en la computadora, pero en fin, es para que también los compañeros puedan visualizar las imágenes y tener correspondencia al tema que estamos tratando. Los extintores portátiles. Me hace mucho ruido la palabra porque hay personas que dicen extinguidor. Y sí, puede ser extinguidor, pero en realidad hay que denotar que el extintor es el botellón o el recipiente que utilizamos para contener un agente extinguidor.
como lo mencioné hace rato, ¿verdad? Hay diferentes agentes extinguidores que nos ayudan a combatir las diferentes clasificaciones de fuego. Es por eso que se hace una clasificación del fuego, porque de acuerdo a la clasificación de fuego es el agente extinguidor que vamos a utilizar, ya que como lo mencioné hace rato, ¿verdad? Para poder combatir un fuego existen diferentes métodos: el enfriamiento, segregación, sofocación, inhibición, y así como corresponde a los tipos de fuego, también corresponde el material que se va a utilizar. Un extinguidor, ¿qué es? Es un aparato diseñado específicamente para que permita la descarga determinada y la cantidad determinada del agente almacenado en su interior. Y de acuerdo a las necesidades que tengamos, que nos arroje un análisis de riesgo de incendio, es lo que vamos a colocar en nuestro entorno, como bien dijo el compañero también hace rato, a las distancias pertinentes que nos arroje el análisis. Vamos a colocar los extintores a la distancia y el extintor que nos corresponde, ¿verdad? Tenemos diferentes símbolos, ¿no? Los extintores portátiles, podemos ver en el mismo botellón cuando nosotros nos acercamos y visualizamos un extintor, podemos visualizar que tienen una A, hay unos que tienen la A, la B y la C, hay otros que tienen nada más B y C, ¿no? ¿Esto qué nos quiere decir, verdad? Nos quiere decir que para qué es lo que nos sirve, para qué tipo de fuego nos va a ayudar a combatir este tipo de agentes, de extintores con sus diferentes tipos de extinguidores, ¿no? De agentes extinguidores. Tenemos, si puedes cambiar la imagen, por favor, Daniel, la que le sigue, si es tan amable, para que ustedes puedan denotar en la imagen, ¿verdad? La forma en que podemos observar las letras, ¿no? Ahí nos dice la A, la B y la C, y la A, B y C. ¿Qué quiere decir todo esto, no? Pues en el caso del agente el extintor A es para materiales como madera, cartón, plásticos, en fin. En el caso del B y la C, tenemos que son para combatir, ¿no? Lo que ya mencionamos, comburentes como lo son hidrocarburos y problemas eléctricos. Cualquier ignición que se realice por algún agente eléctrico. Y en el caso de la B y la C, pues es un extintor que nos va a ayudar a combatir todas las clasificaciones de los ya sea materiales que producen brasa, como son fuegos producidos por líquidos inflamables, o gases, o aceites derivados del petróleo, o también puede ser todo lo que corresponde a fuegos clase A, B, donde hay presencia de sistemas y equipos energizados por corriente eléctrica. Hace rato mencionamos también lo que es la clasificación D, pero está la K. La clasificación K es lo que nos ayuda a combatir los fuegos en cocinas industriales. ¿Verdad? Ok. Bueno. Nada más permítanme un minuto. Walter, yo tengo una pregunta. Perdón, ¿tienen alguna pregunta? Adelante. Walter, nada más, ahora sí que una pregunta y es una duda. ¿A partir de cuándo y en qué tiempo se tiene que hacer la prueba hidrostática a un extintor? La prueba hidrostática, comento, bueno, hay diferentes pruebas que se le realizan también, no nada más la prueba hidrostática. Por ejemplo, en la utilización del extintor hay tiempos en los que ya también se le puede hacer, si te fijas, están soldados con una sola parte. Y también se tiene que verificar si tienen fluido azul. En este caso, ¿tienes algún comentario al respecto? No recuerdo bien las fechas. Daniel, ¿me puedes apoyar?
Mira, como tal, la prueba hidrostática se hace dependiendo del tipo de extintor que tengamos, porque la norma que rige lo que son los recipientes sujetos a presión no marcan los extintores como un dispositivo de almacenamiento de presión, porque están contenidos a muy bajas PSIs. Más que nada, la prueba hidrostática lo único que te garantizaría sería la integridad del extintor como tal, del envase, pero no del agente extinguidor. Además, si nosotros mandamos a lo que es a realizar el mantenimiento de nuestro extintor y del agente extinguidor, ellos se apegan a lo que es la norma, la 154, y precisamente con esta norma nosotros nos garantizan la operación de nuestro extinguidor. Entonces, los que hacen la prueba hidrostática serían los que realizan el mantenimiento del extintor apegados a la norma la 154. Pero como tal, cada cuánto se realiza, no sabría decirte, pero te mentiría la verdad. Si te digo un número, te mentiría. Yo nunca he realizado una prueba hidrostática a uno de mis extintores. No sé si alguien aquí en el grupo ya la haya realizado o se la hayan pedido, pero de hecho, pues lo único que te pide tanto la norma 02 es la carta garantía del extintor, el dictamen de que ese extintor se recargó de acuerdo a la norma la 154, y ya es, y bueno, obviamente la revisión mensual que se debe hacer de acuerdo a la Comisión de Seguridad e Higiene, pero únicamente, no sé si aquí alguien haya tenido una experiencia diferente. ¿O tú dónde te han comentado esto de la prueba hidrostática al extintor? Lo que pasa es que alguna vez estuve trabajando en lo que es ahora sí que el ramo de la industria, y llegué a hacer un trabajo de mantenimiento a una empresa, y lo primero que me pidió el de seguridad, me dice, oye, ¿tienes prueba hidrostática tu equipo? Le digo, no, le comenté, no, de hecho son nuevos. Antes de traerlo, 4 o 5 días que no está en prueba hidrostática, porque quería Sí, comprobar claro. si el recipiente estaba en perfectas condiciones. Sí, era lo que te decía, no le vas a hacer, y menos, no le vas a hacer prueba hidrostática a un extintor que es nuevo. Yo creo que más que nada ahí lo hizo como con afán de ver qué tanto era tu conocimiento en realidad, pero pues tú bien le pudiste haber contestado lo que te comentaba. Mira, revisa la vigencia de mi extintor, está vigente, el indicador de la manecilla de mi extintor está que es operativo, aquí tengo mi carta garantía del proveedor donde me garantiza el funcionamiento de mi extintor, y el dictamen de que se realizó la recarga o el mantenimiento de acuerdo a la norma 154. Ya, es así como que todo lo que te pide tanto la norma como él te lo debe haber pedido. Yo creo que más que nada ahí te puso un buscapiés para ver qué tanto tú conocías, ¿no? Lo que sí yo te puedo decir, Juan Alberto, disculpa que te interrumpa, Daniel, lo que yo sí te puedo decir que las pruebas hidrostáticas se le hacen a los sistemas contra incendios, a una red contra incendios, y esa debe de ser anualmente. Pero es una red, porque una prueba hidrostática es bastante cara. Imagínate hacerle extintor por extintor, oye, pues cuánto te va a salir, ¿verdad? Y cuánto les va a costar en sí el proyecto de hacerle la prueba hidrostática a cada extintor. Lo que sí yo te puedo decir que eso se puede hacer en planta for, en cervecerías, en la mesa, bueno, en fin, una serie de partes donde yo he trabajado. Los sistemas contra incendios los trabajamos con una empresa que se llama Quintana Ingenieros. Ellos son electricistas y nos tocó implementar todo el sistema de la red contra incendios en planta for aquí en Hermosillo. Y sí, obviamente, ¿no? Cada año se tenía que hacer la prueba. Pero la verdad es la primera vez que alguien a mí me dice algo con respecto a los escritores. Lo que sí te puedo decir es que, pues sí, obviamente, como dice, ¿no? Nos dan un documento y la validez de que este escritor está totalmente bien
manipulado y que ha sido recargado adecuadamente, ¿no? Con su agente extinguidor correspondiente. ¿Te quedó alguna duda, Juan Alberto? No, todo claro, digo, nada más. De hecho, sí, como comenta Daniel, al último, la persona de seguridad se quedó complaciente cuando se le presentó la factura del equipo para comprobar que efectivamente era nuevo y que pues no tenía ninguna deficiencia porque pues cumplía con lo que establece la NOM 02. Así es. De todas maneras, te digo, te hago la invitación a que cheques la norma, la 154 de la ESFI, en su versión 2005. Ahí es donde viene lo que es la norma oficial para equipos contra incendio, extintor, servicio de mantenimiento y recarga. Porque más que nada ahí ya no es tanto combate contra incendios. Ahí ya es, por ejemplo, si tú tuvieras tu negocio de recarga de extintores, entonces sí tienes que hacerlo de acuerdo a la norma 154 y ahí es donde te marca la prueba hidrostática. Pero si tú tienes tu dictamen de que ese extintor se recargó de acuerdo a la norma, entonces por consiguiente debe de cumplir con la prueba hidrostática. ¿Sales? Entra como en segundo término. Mientras tú tengas tu dictamen, por eso es bien importante, cuando manden a hacerle mantenimiento y recarga su extintor, pidan el dictamen de la 154 y su carta garantía. Eso es de ley. ¿Alguna otra duda? De mi parte sería todo. Gracias. ¿No 154 y qué, perdón? Es la norma 154, S de Susana, C de casa, F de foca y de Ignacio. Es la 154 de la ESFI. Y ahí viene precisamente lo que es el servicio de mantenimiento y recarga de un extintor. Okay, pero digo, esta norma ya está más detallada para personas que realizan el mantenimiento y recarga del extintor. Como tal, a ti ya no te competen más que tener el dictamen de que la persona que te lo realizó se apegó a esta normatividad. Ok. Bueno, podemos continuar entonces, compañeros. Quedaron disueltas sus dudas. Bueno, vamos a continuar. Ok, para poder utilizar un extintor es muy importante conocer sus partes. Y podemos ver que en la parte número 1 tenemos el cuerpo del extintor, que es toda la parte exterior, el botellón, la botella. Hay diferentes colores, ¿no? Hay colores que no les mostramos ahorita. Aquí viene perdón. Vamos a ver los colores primero. En el caso del extintor de agua o presión, tiene color plateado o verde. También tenemos extintor de polvo químico seco que viene de color rojo. También, y luego tenemos el ABC, polvo químico seco, también puede ser por alanón, diferentes gases, puede venir en amarillo o blanco. Esos son los colores de correspondencia a los botellones. Ahora vamos a conocer las partes, ¿no? De los extintores. Los extintores pues están conformados por un botellón, están conformados por el agente extinguidor que va en la parte interior del botellón. Se está cortando tu audio, Walter. Se está cortando. Sí, no sé si puedas hablar un poco más alto y despacio para que se entienda. Ok, muy bien. Estamos mencionando las diferentes partes del extintor. Como punto número 1, si pueden ver, estamos viendo el botellón, que viene siendo el cuerpo del extintor. Tenemos el agente extinguidor que va en la parte interior del botellón. Tenemos el número 3, que es el agente impulsor, que viene siendo el aire comprimido, ¿no? El manómetro, que nos va a indicar si ha sido completamente, le dieron el mantenimiento adecuado, si tiene la presión adecuada, o si está despresurizado o sobrecargado. En algunas partes nos dicen que la sobrecarga no debemos de tener un sobrecargado o sobre. Lo que
tenga sobrepresión, pues se puede provocar con las altas temperaturas que la manguera nos provoque alguna lesión, ¿verdad? Pero al final de cuentas, cuando formamos un conato de incendio, son extintores que pues, pueden ser útiles, ¿no? Obviamente, no les estoy recomendando esto, no, es simplemente una observación. Es importante siempre tener nuestros extintores de forma adecuada, como nos marca la norma. También tenemos el tubo sonda de salida, que viene siendo por donde se expulsa todo el agente extinguidor. Tenemos la maneta o palanca de accionamiento, que es esta, ¿no? Donde podemos nosotros oprimir y hacer y expulsar el agente extinguidor. Tenemos la maneta fija, que es la que nos permite realizar el cargado del extintor. También tenemos el pasador de seguridad que va en el tresillo, en el orificio, en esta forma, colocado con una cola de rata que nos garantiza que no haya sido accionado. También tenemos la manguera, que al momento de realizar una inspección siempre debe estar en correctas condiciones, no debe tener ninguna perforación, ya que al momento de accionarse este extintor, al momento de expulsar al agente extinguidor, puede provocar pues fugas, ¿no? Y en vez de combatir un incendio, pues vamos a hacer nosotros lesionados, ¿no? Hay que tomar en cuenta este punto muy importante de que para combatir un incendio o un conato más de un incendio, es importante primero estar con nosotros de los últimos. Tenemos la boquilla de la manguera, que también es importante que tenga la boquilla de forma adecuada para que podamos nosotros reaccionar de forma correcta. Vamos a continuar con nuestra presentación. Tenemos los agentes extintores, según la clase de fuego. Los extintores de agua aplica a fuegos clase A, efecto de enfriamiento, descarga, intermitente, hay capacidad de 9.5 kilos, hay de 6, es diferente, ¿no? El alcance que tenemos con una capacidad de 9.5 litros, perdón, podemos tener un alcance entre 10 y 12 metros. La correspondencia que nosotros debemos de tener en cuanto a un combate contra incendios en un conato es de una distancia máxima de acercamiento de 3 metros, dependiendo de la intensidad. Walter, se está cortando mucho tu audio. Si quieres, te apoyo con esta parte, en lo que mejora un poquito ahí me escuchan. Tu calidad. Ahí. ¿Sí me escuchan? Ok, muy bien. Entonces, tenemos que también el tiempo de descarga es de 30 a 60 segundos. El agente expulsor es el aire comprimido. Las precauciones que debemos de tener es no se debe utilizar este agente extinguidor para apagar fuegos de clase B o C. En el caso del botellón color plata, que es agua comprimida, ¿no? Y es para combatir el fuego por medio de enfriamiento, como ya lo mencionamos hace rato. También tenemos que el extintor de dióxido de carbono, el efecto que vamos a generar con este agente extinguidor es por medio del efecto de sofocación. La descarga puede ser intermitente, la capacidad es de 2.3 a 92 kilos, dependiendo del botellón que tengamos, ¿no? El alcance que pueden tener con este agente extinguidor o con este extintor, más bien, es el alcance de 2 a 3 metros. Tenemos el agente expulsor, que es el CO2, aplicable a fuegos, clase B y C. Los tiempos de descarga son entre 8 a 30 segundos. Es importante, se debe utilizar para apagar fuegos de clase B y C, así como son fuegos pequeños de clase A. ¿Qué quiere decir? Que se puede utilizar para las clasificaciones que están dentro de la industria, las más básicas, que son la clasificación A, B y C.
Pero la correspondencia que siempre vemos cuando vemos este tipo de botellones es donde puede haber emisiones de fuego de tipo eléctrico, ¿no? Por lo regular, pero donde hay materiales que pueden iniciar. Walter, no mejora tu audio. Te apoyo con esta parte, porque si no mejora tu audio. Entonces vamos a recapitular. Vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que dijo mi compañero. Vimos ahorita tres tipos de extintores, ¿no? Sería el extintor para fuegos de clase A, que utiliza el efecto de enfriamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a bajar la temperatura de los materiales. Y es el extintor de agua. La botella viene de color plateado, las capacidades son distintas. Se las pongo para tenerlo de imagen. Aquí está. Va a ser un envase plateado, va a ser para fuegos clase A, su efecto va a ser enfriamiento, el tiempo de descarga va a ser de 30 a 60 segundos. No se debe utilizar para extintores de tipo B y C. ¿Por qué? ¿Se les ocurre? ¿Alguien puede apoyarme en esta parte? ¿Por qué no es recomendable usarse en fuegos de tipo B y C? ¿Alguien que guste compartirnos el por qué? A ver, tenemos ¿por qué es líquido? Exactamente, Juan. Hay que usar un poquito aquí lo que es el sentido común. Si tenemos un fuego de tipo B, que son hidrocarburos, si recordamos, los hidrocarburos son insolubles en agua. Entonces, lo único que vamos a hacer va a ser esparcirlos. Entonces, si le agregamos a un fuego de tipo B agua, lo único que vamos a hacer va a ser regarlos, pero como tal, no los vamos a extinguir. ¿Y por qué no es recomendable usarlo en fuegos tipo C? Porque si recuerdan, los de tipo C son fuegos eléctricos. Entonces, si tenemos electricidad generando este fuego y nosotros le agregamos agua, pues aparte de que podemos agregarle el riesgo de electrocución, pues evidentemente vamos a echar a perder cualquier equipo eléctrico. ¿Sale? ¿Quedó claro esta parte? La siguiente diapositiva que habló mi compañero es el agente extintor, que es el dióxido de carbono. Este extintor se usa especialmente para fuegos eléctricos. ¿Y el por qué? Porque este extintor como tal es caro. Hacer la recarga de un extintor de CO2 es 4 o 5 veces más caro que uno de PQS. Y pues obviamente 10 veces más caro que un extintor de agua a presión. Este extintor se debe de usar en tandas de 8 a 30 segundos porque produce un efecto de congelación. Entonces, si tú agarras el extintor y lo dejas apretado hasta que se vacíe, lo único que vas a hacer es que se congele y por lo tanto no funcione. Entonces, este tipo de extintor es bien importante hacerlo en descargas de no más de 30 segundos. ¿De acuerdo? El método de extinción va a ser sofocación. ¿Alguna duda con este tipo de extintor? ¿Todo bien con este extintor? Adelante, Antonio. ¿Qué es lo que no te queda claro? Ah, de acuerdo, de acuerdo. Entonces, todo bien, ¿verdad? Este siguiente tipo de extintor es el más común, es el que se le conoce como PQS, el polvo químico seco. Y su descarga es igual de manera intermitente. Se recomienda en general para prácticamente todos los fuegos, el A, B y el C. Aquí nos marca que es B y C. Y lo que va a hacer precisamente es sofocar, va a limitar la entrada de oxígeno, más bien va a reemplazar lo que es el aire, el oxígeno, por una nube de polvo. Aquí no se recomienda usarlo en fuegos de tipo C. ¿Por qué? Porque puede dañar igual los equipos electrónicos.
¿Alguna duda con este tipo de extintor? Por ejemplo, cuando se les hace mantenimiento a ese tipo de extintores, Ajá. los de mantenimiento lo llevan con sobrecarga o no lo devuelven con sobrecarga. ¿Es bueno eso o hay que regresárselos? No, se debe de rechazar. De hecho, para que un extintor sea operativo, debe estar marcado como tal en su zona de presión normal, ni vacío, ni como tú dices, con sobrepresión. Ni Entonces se debe de regresar. Ok, sí, porque hace meses yo estaba como practicante y a veces traían los proveedores ese tipo de extintores y los traían con sobrecarga o inclusive con un poco de descarga, pero pues ya ve que se tienen que cambiar cada año, entonces se deben de rechazar. Así es. Sí, si tú lo estás mandando a mantenimiento es porque te lo tienen que regresar operativo. Y por operativo se entiende que debe estar en condiciones óptimas. Entonces, imagínate si te lo mandan despresurizado y tú llegas a tener una emergencia y el extintor no funciona porque precisamente no tiene la suficiente presión para aventar la carga completa del extintor, pues entonces, ¿dónde está precisamente la calidad de ese mantenimiento que mandaste a realizar, no? Ok, sí, Sí, es bien porque importante. Precisamente era lo que se les pedía, que siempre pidan su carta garantía para que ahora sí que la persona que está haciendo el mantenimiento se haga responsable, y su dictamen de la 154 para que ustedes sepan que se realizó ese mantenimiento de acuerdo a la norma. ¿Alguna otra duda? no. Es un extintor, igual el agente extintor es el Solcaflam, es para tipos de fuego A, B y C. ¿Y qué es lo importante de este extintor? Que es ideal para usarse en ambientes controlados como laboratorios, centros de cómputo, equipo electrónico, porque no los daña, a diferencia del PQS, que el PQS sí los daña. Entonces, si tenemos un lugar de ambiente controlado como un site o un laboratorio, no vamos a usar un PQS, vamos a usar o un CO2 o un Solcaflam, dependiendo el tipo de fuego que tengamos. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Lo puedo repetir de nuevo? Sí, claro. Mira, el tipo de extinguidor PQS nos sirve para apagar incendios tipo A, B y C. ¿Recuerdas lo que va a hacer este tipo de extintor? Va a ser una nube de polvo que lo que busca es hacer una sofocación y precisamente hacer la interrupción de lo que es el triángulo de fuego. Le quitamos lo que es el comburente, lo reemplazamos el oxígeno por una nube de polvo que no contiene un agente comburente y entonces cortamos lo que es el triángulo de fuego. Pero este triángulo de fuego no lo podemos, por ejemplo, cortar en un ambiente controlado. ¿Por qué? Porque hacemos un reguero, tenemos un laboratorio, tenemos un site donde podemos dañar el equipo de cómputo, podemos alterar muestras y demás. Entonces se usa un extinguidor que no es tan agresivo. Puede ser lo que es el CO2, que como tal es un gas que se libera, se quita precisamente el oxígeno, se reemplaza por CO2, se corta el triángulo de fuego y nuevamente apagamos este incendio. O este tipo que es el Solcaflam, que va a ser lo mismo, va a ser como tal un enfriamiento, va a ser la inhibición del oxígeno, vamos a quitar nuevamente lo que es el comburente y vamos a apagar este incendio. ¿Qué diferencia hay? Como te comento, el costo económico. Este tipo de extintores son muchísimo más caros. Si no mal recuerdo, un tipo PQS está por el orden de unos 4.5 kilogramos, está por ahí de los 500, 600 pesos, y uno de CO2 está por ahí de los 2,000 pesos. Entonces, como les decía, son 4 o 5 veces más caro. ¿Sale? Entonces no es como que vayamos a usar un CO2 para apagar todo, a pesar de que nos sirve para apagar fuegos A, B y C, no lo vamos a usar para apagar lo que sea, pues por el costo, ¿no? Al final del día, si nos ponen puros de CO2, pues qué bueno, ¿no? Pero como tal,
pues muchas veces no es así. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Ok, Walter, a ver, te regreso el audio. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, ahí tengo buen audio. ¿Sí se escucha bien? No, Walter, se sigue cortando mucho tu audio. Pues voy a seguir yo con la presentación. No hay ningún problema. El punto es especialmente que podamos transmitir este conocimiento. ¿Sí me escuchas? Se corta mucho tu audio, Walter. Ok, puedes continuar entonces porque tengo problemas. Ok, ahora sí. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar el extintor? Primero, antes que nada, vamos a romper el seguro, que es el precinto de plástico que trae, y vamos a retirar el seguro. Vamos a apuntar la boquilla hacia la base del fuego, siempre a una distancia segura. Si recuerdan, dependiendo del tipo de extintor, es el alcance que tienen. Pero si nosotros nos ponemos a 2 metros de distancia, prácticamente todos los extintores tienen ese rango de acción, entonces sin ningún problema lo vamos a abatir. Ahora sí, vamos a apretar el gatillo, manteniendo el extintor siempre en posición vertical. ¿Por qué? Porque si lo mantenemos en alguna otra posición, ya sea inclinado o en posición horizontal, lo que vamos a provocar es que despresuricemos el extintor sin que suelte la carga. Entonces, por eso es bien importante el extintor siempre ponerlo en posición vertical. Ahora, otro pequeño detalle. Siempre pónganse a favor del viento. ¿Por qué? Porque eso nos va a causar 2 cosas. 1, va a alejar las llamas de nosotros, y 2, va a maximizar el efecto del agente extintor. ¿Eso qué quiere decir? Que la misma nube de polvo que nosotros creemos, o dependiendo del agente extintor, va a envolver por completo el fuego si nosotros nos ponemos a favor de viento. En cambio, si nosotros nos ponemos en contra del viento, vamos a quitarle precisamente distancia de acción, y pues obviamente las llamas se pueden venir a nosotros. Después vamos a hacer un movimiento de boquilla lento, de lado a lado, siempre de la base hacia lo que son las llamas. ¿Alguna duda con este procedimiento? Tengo una presentación donde es un poquito más claro. Déjense los comparto. Donde es solamente lo que es el uso del extintor. A ver si me escuchan. Ahí sí tengo audio. Sí, ya se te escucha un poquito mejor. Sí. Permíteme, Walter, déjame. ¿Me escuchan? Justamente, mira, aquí tenemos. ¿Sí ven mi pantalla? Sí. Correcto. Era lo que les comentaba. Mira, aquí lo tenemos un poquito más a detalle, lo que es la técnica para combatir el fuego incipiente con uso de extintores. Entonces, vamos a acercarnos, lo que les comentaba, vamos a acercarnos a favor del viento para que se aleje el humo y aumente el alcance del extintor. ¿De acuerdo? Eso es bien importante. Paso 2. Atacar primero el borde más cercano para alejar las llamas, manteniendo la descarga máxima. Dirigir el chorro a la base de la llama, y si el fuego avanza, retroceder. Siempre es bien importante, no se olviden, dependiendo del tipo de extintor que estamos usando, es el tiempo de la descarga que va a durar. Como les comentaba, por ejemplo, el de CO2. En pantalla Adelante. sale lo de la presentación, no sé si tenga usted alguna otra. Dice de cómo utilizar el extintor. ¿Mande? Ah, ok. Se está proyectando la otra, permíteme un segundo. ¿Ya lo ven? Sí. Perdón, estaba proyectando la otra diapositiva, no se me olvidó cambiarlo en pantalla, pero bueno, el punto 2 es lo que les comentaba: atacar primero el borde más cercano, ir avanzando
a las llamas y si este avanza hacia nosotros, retrocedemos. Nada más bien importante poner hincapié en el tiempo de la descarga, dependiendo del extintor que usemos. Hay tiempos de descarga recomendados para cada uno. El único que yo les puedo decir que sí hay que tener mucho cuidado es el de CO2 porque se nos puede congelar. ¿Vale? Vamos a barrer rápidamente con la tobera de arriba hacia abajo, ¿Se puede congelar abanicando. qué, perdón? ¿Perdón? ¿Se puede congelar qué? Se puede congelar el extintor como tal. Se forma una capa de hielo precisamente por la velocidad de salida de gases. Se forma una capa de hielo y se puede congelar el extintor. Ok. ¿Sabes? Y hay que tener un poquito de cuidado. Hacer pausas entre los disparos para que no nos llegue a pasar este efecto. Entonces ahora vamos a empezar a avanzar y abanicando de arriba hacia abajo, siempre de la base hacia lo que es la llama y evitar quedar atrapado en lo que es el fuego. Bien importante, hay que mantenernos lo suficientemente apartados. ¿Para qué? Para no sufrir ni quemaduras, ni si recuerdan algo bien importante, el producto del fuego, pues también tenemos lo que es el humo y si recuerdan, se les habló que el humo puede ser tóxico y nos puede causar precisamente un daño por su toxicidad o nos puede sofocar. Al no haber oxígeno suficiente, nos puede causar una sofocación. Entonces, nos puede causar intoxicación o sofocación. Este tipo de técnica ya es más usada en lo que son cuando se tienen cañerías, se tiene fuego localizado, que precisamente ahí lo que se trata es de cortar, sofocar la llama, porque como tal, la fuente de combustible va a ser continua, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos una fuga en la cual se está provocándonos un incendio, lo que se trata es precisamente hacer una sofocación, no cortar el suministro de combustible, porque a veces no es posible, por ejemplo, en los pozos petroleros sucede mucho este efecto, pero sí vamos a tratar de hacer un corte a lo que es uno de los tres elementos del triángulo de fuego, que en este caso sería la fuente de combustible, la ignición o lo que se le conoce como el calor. Vamos a hacer una sofocación. ¿Alguna duda con este principio? Este es un poquito difícil de explicar, pero si no les queda claro, lo volvemos a explicar. Sí, por Y favor. nos están comentando aquí con respecto a los agentes extinguidores como el CO2, si puede llegar a congelarse y puede llegar a punto de que explote. No es de que explote, sino simplemente es que puede dejar de funcionar. Así Entonces, es. Si no llega, obstruye nunca las va a llegar a vías de... explotar, lo único que va a hacer es que va a congelarse la válvula precisamente de descarga y pues ya no va a soltar su carga completa del extintor, no, nunca se va a vaciar. El CO2 como tal, el mismo gas presurizante es el gas extintor. Entonces lo único que va a hacer es que se va a cortar el flujo y nada más ya no va a salir CO2 hasta que vuelva a tomar una temperatura a la cual se descongela o se deshiele la válvula y vuelve a funcionar. ¿Sale? Bueno, voy a tratar de ser un poquito más claro en esta técnica para combates de fuego donde se tiene un combustible, digamos que saliendo de manera continua. Aquí como tal, por ejemplo, si no podemos detener lo que es la fuga, tenemos lo que es el combustible de manera continua, lo que vamos a hacer es cortar uno de los dos elementos, ya se hace el comburente o lo que es lo que nos está aportando energía a nuestro triángulo de fuego. Entonces, si recordamos, no lo podemos enfriar. ¿Por qué? Porque si nosotros le agregamos agua, lo único que vamos a hacer va a ser regar más el material combustible. Sin embargo, sí podemos sofocarlo. Entonces, debemos de apuntar hacia un ángulo donde logremos sofocar, quitar por completo lo que es el comburente y al quitarle uno de los tres elementos del triángulo de fuego, lo apagamos. No sé si haya quedado un poquito más claro. Sí, entonces digamos que el de clase A, bueno, el de tipo A no es tan recomendable, que es el del agua.
No, ahí sí no es que no sea tan recomendable, es que no se puede usar en fuegos tipo B, porque tenemos No, o hidrocarburos. sea, en la mayoría de los casos, porque ya ve que los de Sí. B, De hecho, no C, es A, muy B, C, común, pues ¿eh? son... No es muy común su uso. Normalmente, por ejemplo, esa técnica para apagar incendios con extintores tipo A, que sería agua, se usan en incendios forestales, como nos los comentaba Walter. Pero como tal, en otro tipo de conatos de incendios, no se usa. Es Sí, muy raro porque ver no los había visto eso. Incluso, es lo que te comentaba, imagínate, si tuviéramos un incendio por sales metálicas, donde lo que te estoy diciendo es que puede reaccionar de manera muy violenta si nosotros agregamos agua y tuviéramos un extintor de agua, pues evidentemente lo único que hacemos es avivar el fuego, que es lo que pasa mucho en los incendios, por ejemplo, en polvorines, que es, por ejemplo, en Tultitlán, cuando ha habido las explosiones de cohetes y demás, que la gente lo primero que agarra es aventar una cubeta de agua y lejos de apagarlo, lo único que hace es avivar el incendio. ¿Por qué? Por la reacción tan violenta que hacen este tipo de metales con el agua. ¿Sí quedó un poquito claro? Sí. Ok. Ahora, una vez que extinguimos el fuego, lo que se recomienda es dejar una capa encima de polvo PQS para evitar que se vuelva a reencender, ¿sale? O lo que son las cenizas, evitar airarlas porque también podemos provocar una reignición de ese material, ¿sale? Entonces siempre, ya aunque no se vea llama, siempre seguir aplicando una capa por la parte de arriba para precisamente evitar que se vuelva a autoignicionar. Quiero comentar algo, ¿no? Ya hemos estado hablando acerca de diferentes tipos de fuegos y hay un punto muy importante, así como comentó ahorita, de los Ocaflam, los extintores que se utilizan para laboratorios y partes muy específicas. También en partes donde existen bastantes cantidades de hidrocarburos, se utilizan otro agente extinguidor que es la espuma química, ¿no? Esta espuma química reacciona también para sofocar el fuego por medio del método de enfriamiento y sofocación. Y también es muy utilizado en la industria aeronáutica, ya que estas espumas, hay partes donde tenemos equipos muy caros y pues es importante que prevalezcan. Entonces, por eso también en el momento de realizar nosotros un análisis contra lo que refiere al incendio, el nivel de incendio que podamos tener en nuestras áreas industriales, pues de ahí debemos de derogarnos cuáles son los extintores que se van a utilizar. Todo va en correspondencia al análisis que debemos de realizar previo a todas las áreas de trabajo. Así es, Walter. De hecho, es lo que está poniendo Juan Antonio en el chat, que se podría decir que hay que saber qué tipo de productos tengo en mi labor para saber cuáles son reactivos al agua. Efectivamente, hay que tener en claro cuáles son los elementos que nos pueden provocar el fuego, ¿no? Entonces, si tenemos, por ejemplo, solamente madera, papel, pues con que tengamos un extintor PQS o un clase A, será suficiente, pero por ejemplo, si tengo sales metálicas, pues evidentemente no voy a agregar agua, ¿verdad? Pero para saber que no debo de agregar agua, primero debí de haber realizado un inventario de las sustancias químicas que contiene mi almacén. Entonces, bien importante siempre realizar precisamente el análisis de riesgos y el índice de lo que es el incendio, el grado de incendio. Es bien importante tenerlo siempre a la mano. ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien, compañeros? Adelante, Entonces, con toda confianza, señor. Sí. claro. Adelante. Todo bien. Ok. Bueno, proseguimos. Entonces, cuando tenemos fuegos por combustibles hidrocarburos, primero siempre tratar de apagar el derrame y posteriormente la fuente.
De hecho, es bien complicado, cuando se tienen productos hidrocarburos, no es tan sencillo apagar estos incendios. No sé si alguien sepa, por ejemplo, cómo se apaga un incendio en un pozo petrolero. Ahí pasa el efecto que yo les comentaba. Ahí no es posible cortar el suministro de hidrocarburos, y entonces, ¿cómo lo apagan? ¿Alguien ha visto alguna vez cómo se apaga un incendio en un pozo petrolero? Ahora que fue la guerra esta de Estados Unidos, ¿no? Que incendiaron todos los pozos petroleros. ¿Alguien vio alguna noticia o algún video de cómo apagaban estos incendios? Bueno, ahí lo que hacían precisamente era provocar una explosión para que la explosión consumiera todo el oxígeno. Entonces, al quitar nuevamente un elemento del triángulo de fuego, que es el comburente, lograban apagar el incendio. Entonces, era una explosión controlada de un pozo petrolero para quitar el oxígeno y provocar que se apagara. Un dato curioso por ahí. El paso 8 era lo que les explicaba, es conveniente dejar una pequeña capa de polvo químico seco sobre los escombros para evitar su reignición. Cuando el fuego es de tipo A, combustibles sólidos, se puede controlar mediante la forma mostrada en el cuadro 10 y 11, que es esparcirlos. ¿Para qué? Para cortar lo que es la cadena de fuego. ¿Sale? Eso normalmente funciona, por ejemplo, cuando tenemos madera que se está prendiendo y lo que hacemos es esparcirla, obviamente sin que haya más cosas que puedan arder a su alrededor. Al final del día vamos a cortar la cadena del fuego y también vamos a provocar su extinción. Déjenme leer, tenemos unos comentarios. También, Daniel, como lo hacen te digo, también como lo hacen cuando combaten el fuego en los fuegos forestales, ¿no? Hacen pequeños círculos de tierra donde hay fuego y ahí contienen ese fuego hasta que se elimina, ¿no? También puede ser un método de extinción. La remoción es como es lo que te comentábamos, por ejemplo, es esparcir lo que es el producto que se está inflamando. Por ejemplo, en los incendios forestales muchas veces echan lo que es tierra encima de los escombros. ¿Para qué? Para sofocarlo y para reducir su temperatura. ¿Sale? Pero en este caso, por ejemplo, con el caso del carbón se provoca un efecto completamente contrario. Si tú a lo que son las brasas de carbón las revuelves, lo que haces es airearlas y por lo tanto nuevamente vuelves a provocar una ignición del fuego. Entonces hay que tener un poquito de cuidado, o sea, ser un poquito más selectivos con lo que estamos realizando. ¿Alguna duda con esto? Ok, ya continuamos, que sería el último. Ya quedó resuelta la pregunta. Y nuevamente, pues después de que los escombros han sido esparcidos, pues hacemos una descarga de polvo PQS para enfriarlo, lograr la disminución del calor y por consiguiente lograr la extinción. ¿Cómo vamos a prevenir incendios? Manteniendo orden y limpieza, respetando las prohibiciones de no fumar, alejar elementos inflamables de fuentes de calor. Por ejemplo, nosotros como supervisores de seguridad, evidentemente si tenemos trabajos de corte y soldadura, no lo vamos a hacer cerca de fuentes donde tenemos almacenados combustibles, solventes y demás, ¿no? Siempre vamos a tenerlos en una área distanciada de todo tipo de estos trabajos. No sobrecargar instalaciones eléctricas, no provoquemos nosotros mismos incendios por sobrecargas y recurrir al personal especializado para hacer reparaciones eléctricas o de gas. Bien importante el tema de la capacitación. Vamos a capacitar, por ejemplo, ustedes que ya tomaron esta capacitación de combate contra incendios, entonces vamos nosotros mismos a capacitar a nuestro personal. Mantener libres salidas de emergencia. Vamos a tenerlas libres de obstáculos para poder evacuar de manera correcta. No sé si hay alguna duda hasta aquí.
¿Algo que no haya sido claro? ¿Algún punto que quieran que retomamos? Con gusto. La parte que dice utilizando las instalaciones eléctricas sin abusar de las conexiones. Ah, claro, mira, si recuerdas, toda extensión eléctrica debe de estar marcada con una capacidad nominal. Entonces, cuando decimos que no hay que sobrecargarlas, es no ponerlas a una demanda de corriente eléctrica mayor a la que pueden soportar. ¿Por qué? Porque nos va a causar un calentamiento en los cables. Y nuevamente, al causar un calentamiento, a pesar de que están recubiertos de un material retardante de fuego, lo que podemos provocar es que el material que esté al lado sí lo podemos incendiar precisamente por convección directa, que era uno de los métodos que habíamos visto. ¿Alguna otra duda? No, todo bien, gracias. Pues bueno, de mi parte sería todo. No sé si gustes, Walter, agregar algo más. No, pues, bueno, únicamente pues agradecerles la participación de todas las personas que se incluyeron a este curso de uso, manejo y selección de extintores, un poco más contemplado, generalizado en el combate contra incendios. Agradecemos completamente su participación, ¿verdad? Y obviamente pues estaremos invitando a que se unan a nuestro grupo. Les menciono, mi número de teléfono es el 6624-164016, si gustan anotarlo, para agregarlos al grupo de Process Service México y así pues ustedes puedan tener un auxilio en cuanto a la información generalizada en cuanto a seguridad industrial y prevención de accidentes y enfermedades laborales, ¿no? También otra invitación, vamos a tener un curso en cuanto a la formación de instructores, también estará siendo impartida por el maestro en seguridad industrial Daniel García y su servidor, su colaborador, aquí que estamos nosotros para ayudarlos en todo tipo de temas que refieran a esto que nos apasiona, a la seguridad industrial. Y pues nada más agradecerle, ¿no? ¿Algo que quieras agregar, Daniel? No, nada más dejamos libre el micrófono unos minutos por si alguien tiene alguna duda, podamos aclararla o algún comentario que gusten hacer, adelante. Ya sería únicamente para poder cerrar esta capacitación. Pueden abrir sus micrófonos sin ningún problema, ¿eh? Adelante. ¿Todo bien? ¿No hay dudas? Bueno, recuerden que siempre una capacitación de combate contra incendios, pues obviamente debe de llevar una parte pues práctica, pero pues por nuestra situación sanitaria, por el momento se pausaron todo este tipo de capacitaciones, pero pues sí se les hace esa recomendación, ¿no? Que ustedes cuando puedan tomar una capacitación práctica de combate contra incendios lo hagan, porque al final del día podrán tener toda la teoría, se les pudo haber dado todo lo referente a lo que es el combate contra incendios, pero a la hora de enfrentarnos a uno no hay nada como la práctica. Perfecto. Así es. También no olviden dar sus datos para las personas que solicitaron las constancias para podérselas hacer llegar. De hecho, ya tenemos la mayoría de los datos. Una gran persona que nos apoyó para realizar esta, agradezco a Ociel su participación y colaboración para que se generara este curso, ¿verdad? Él fue uno de los que hizo unas invitaciones. Muchos de los participantes. ¿Quieres comentar algo, Diana? Bueno, les estaba comentando, ¿verdad? Les vuelvo a repetir el número de teléfono, es el 6624 164016, si gustan anotarlo. De nuevo, 6624 164016. Algunos de los participantes no me hicieron llegar su número de teléfono, por lo tanto les pido por favor que me los manden, me manden un mensaje para agregarlos al grupo y también hacerles llegar sus constancias y su certificado de participación. Le agradezco
De gran manera, ingeniero, que te apoyo para esta capacitación, ingeniero Daniel García, y a todos los participantes. Pues damos por terminada esta capacitación y los vuelvo a invitar al curso de formación de instructores. Inicia el próximo 12 de septiembre y pues estaremos entregando más de 6 constancias por parte de los certificados, ¿no? Esta va a estar alineada conforme al ECO 217. Muchas gracias.